días era tapa de la revista Time, una empresa estadounidense que, tomando genes de restos fósiles de un lobo que se conoce como lobo terrible, extinto hace más de 10.000 años, luego vincula, hace una especie de mutación genética junto con el lobo gris, y a partir de allí lo presenta como un caso de desextinción funcional. Básicamente trae a la vida una nueva especie en realidad, pero que tiene mucho de esa especie extinta. Rafael Fernández es director del Laboratorio de Biotecnología Animal, estoy leyendo para no equivocarme, es Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Fisiología Animal de Agronomía, también de la UBA, y es investigador del CONICET. Dicho esto, ¿qué tal? Bien, gracias, antes que nada. Cuando contaba Darío esto ayer o anteayer, todos nosotros dijimos, esto asusta. Sí, bueno, que estamos como muy asustados. Bueno, antes que nada decir que la información que yo tengo es la que ha salido en los medios. No tengo acceso a una información más rigurosa, un paper en el que se cuente exactamente qué es lo que hicieron, y lo que hay es un poco de sensacionalismo, que es normal que las empresas tratan de atraer a inversores vendiendo un poco de humo. Es lógico que haga eso. Yo, por supuesto, mi niño interior tiene muchas ganas de ver a ese lobo extinto, pero no es un engaño. Bueno, es un engaño en el sentido de que no es la especie que ya se extinguió. Claramente. Esa especie no la vamos a poder resucitar porque, entre otras cosas, el ecosistema en el que apareció esa especie ya no existe, entonces no tiene mucho sentido traer esa... Pero ayer, hablando de esto, que evidentemente es cierto, porque además toman ADN. Sí, algunos genes. Algunos genes. Algunos. Pero las razas, lo que yo recuerdo, las razas, tampoco en una primera, no sé si fuera un auto, sería una primera serie, pero en una primera cruza, la aparición de una raza pura no se da la primera vez. No. ¿No puede pasar que esto, en sucesivas generaciones, no termine siendo realmente similar a lo que fue? Bueno, primero, hacer una especie con 2 o 3 individuos, 3 individuos cuentan que tienen, tampoco no tiene sentido. Nosotros tenemos ahora especies que están en peligro de extinción y quedan 1000 ejemplares y ya se considera que están en peligro de extinción. O sea, hay órdenes de magnitud entre 3 a 1000, ¿no? Ahora, lo que sí es muy interesante lo que han hecho es de identificar estos 20 genes que... digamos que son los responsables de estas diferencias que hay entre el lobo gris y este lobo ya extinto, y introducirlo en este genoma del lobo gris. Es muy interesante, a mí se me ocurren algunas aplicaciones, no para animales, digamos, silvestres, sino para animales de producción. O sea, me encantaría tener un cerdo rumiante, o sea, un cerdo con características de una vaca, que tenga la prolificidad del cerdo, que tenga muchas crías, que tenga gestaciones más cortas, pero que pueda... ¿No es una manipulación de las especies animales? Sí, pero nosotros tratamos de tener animales que sean mucho más productivos para con una menor cantidad de energía tener más recursos. Es lo que hacen los mejoradores genéticos, haciendo cruza. Claro. Ahora hay una herramienta... Se hace, pero que esto sería dar un paso más sobre lo que ya se hace. Una herramienta mucho más potente, ya se ha hecho lo que se llama una introgresión, o sea, meter un gen en un individuo de una especie en la que no lo pueden meter por cruzamiento o te conlleva mucho tiempo porque tienes que hacer selección, varios cruces para conseguir fijar ese único gen. Y eso se ha hecho, hay razas de vacas que tienen cuernos y se ha hecho una introgresión para que dejen de tener cuernos. Pero es vaca con vaca, digamos, de la misma especie. Es un gen de una vaca, de otra raza, y que se introduce en una vaca que tiene cuernos para que deje de tener cuernos. O sea, ¿existe la posibilidad de tener nuevas especies? Entonces... Existiría la posibilidad de tener, es que no sé si llamarlo especie, pero modificar una especie existente para que tenga fenotipos deseables que fueron obtenidos de otra especie con la que no se puede cruzar. O sea, ¿Y no es peligroso eso? Bueno, toda tecnología puede ser peligrosa dependiendo de cómo se utilice, ¿no? El ejemplo claro siempre la energía nuclear salva muchas vidas, pero también las saco, digamos, las quito. Así que es cuestión siempre de hacer los experimentos
convenciendo a la sociedad, no se puede hacer un experimento de este tipo. ¿Lo ves necesario en tema, un poquito lo contabas al principio, de desarrollo a nivel alimenticio, de cambios? Mira, por ejemplo, hay mucho más consenso, está mucho más aceptado hacer una introgresión para conseguir que los cerdos sean resistentes a determinadas enfermedades. Conseguir un cerdo que ya sea resistente, ni siquiera tienes que vacunarlo porque ese cerdo ya te aseguraste que no va a tener esa enfermedad. Algunas enfermedades que son bastante dañinas en los sistemas de producción. Una enfermedad que transmite un virus, que vos podés hacer una introgresión de un gen, de un alelo que es resistente a ese virus y conseguir que tu población de cerdos sea resistente al virus y tener ya animales que no se van a enfermar. Ahora, está bueno esto porque obviamente no es una discusión científica, en el fondo es casi filosófica y de ética, ¿no? Pero digo, su posición como científico, ¿hasta dónde sí, o dónde trazaría la línea de qué tipo de mutaciones genéticas pueden ser beneficiosas para la sociedad y qué tipo de modificaciones genéticas ya empezarían a ser ya algo que no? No sé si hay un límite o si el límite lo vamos a ir corriendo y en función de un consenso que tenemos que generar la sociedad. No digo que uno se ponga en un cuarto oscuro a hacer mutaciones para provocar cambios que sean beneficiosos, no. Esto es contarlo, hacerlo público. La mutación es algo que no inventaron los científicos, que existe en la naturaleza. Los animales, las especies no son estancas, no se quedan invariables, sino que se están modificando y están modificándose fundamentalmente para responder a los cambios que ocurren en el ecosistema, ¿no? O sea, el ecosistema se está modificando, las especies se están modificando también, las especies se modifican de manera aleatoria, ciega, Claro, y los científicos podemos un poco dirigir esas modificaciones, esos cambios. Pero las especies, por eso, una cosa son las especies modificándose con las modificaciones que tiene el mundo. Otra cosa es el hombre manipulando las modificaciones y separándolo de las modificaciones que tiene con el paso de los siglos y de los milenios el mundo. Bueno, pero porque se corre el riesgo de crear una generación de cerdos, por decir un ejemplo, que directamente va a ser inmune a enfermedades, con lo cual termina rompiéndose también el equilibrio ecológico, porque los virus forman parte de un equilibrio. no, los virus van a infectar a otros animales que no son los animales de producción y van a seguir existiendo porque van a seguir infectando a jabalí o a otros. Sin embargo, los cerdos los vamos a mantener en un ambiente que no se enfermen porque estamos optimizando la producción y para eso no deben de enfermarse. Una cosa es el conservacionismo, mantener las especies, mantener más que las especies, mantener los ecosistemas para que de esa forma se mantengan las especies, y otra cosa es optimizar las producciones de animales. Hoy en día, no sé, uno compara una vaca con un ñu, que sería su ancestro que coexiste hoy en día, y es completamente diferente, ¿no? Un ñu es muchísimo más, no tiene la cantidad de masa muscular que tiene una vaca. Desde el Neolítico estamos haciendo eso. Pero eso lo creó el mismo ecosistema. No, bueno, en el Neolítico nosotros hemos aislado a las vacas de sus depredadores naturales y las estamos manteniendo. Claro. Entonces siempre estamos tratando de hacer cruzamiento del estilo de ejemplares para que nos den las vacas más productivas. En el caso ¿Sí? ¿cómo se toma un gen o determinados genes de un fósil? Un fósil era esto. Sí, bueno, acá hay ¿Es viable, más allá de la venta, el humo, del marketing? Bueno, ellos aseguran que sí, viable? que secuenciaron de al menos 2 vías distintas este animal, de 2 restos de óseos distintos. Yo la verdad no es mi especialidad, no sé hasta qué punto se preserva el ADN de un resto, de un hueso por tanto tiempo. Capaz que lo que hicieron fue, digamos, secuenciar parte del genoma y, claro, ahora que se tiene tanta información genómica y se puede uno mapear con el genoma del lobo gris y ver dónde estaban las zonas que secuenciaron. La verdad es que hay un cambio muy rápido en muchas tecnologías. Por ejemplo, se secuencia ahora mucho más que antes. El primer genoma humano costó más de $100.000 millones y hoy puede secuenciar su genoma o el mío por $200, por $100, una cosa que se está
abaratando. ¿Y la inteligencia artificial ahí también tiene un papel? Y la inteligencia, ellos creo que en algún video de la compañía vi que también se habían apoyado en IA para elegir qué porciones eran las que estaban contribuyendo más a los cambios que ellos buscaban. No lo sé. Como no leí el paper científico, no puedo saber hasta qué punto es humo o es realidad eso. Perdón, ¿se puede traer de regreso, como hicieron con el lobo terrible, no sé, en Mamut, que era algo que también circulaba exactamente como una posibilidad? Sí, en principio sí lo podrían hacer. Evidentemente es mucho más complejo porque, bueno, no es lo mismo tener una serie de perras sincronizadas para que sean las madres sustitutas de estos animales, porque, bueno, hasta ahora en el laboratorio podemos tener los embriones hasta 7 días, pero después siempre necesitamos una madre sustituta, un útero donde poderlos colocar y que termine la gestación. También en algunos videos de la compañía hablan de hacer una gestación absolutamente in vitro, digamos. Pero, por supuesto, es mucho más difícil tener un rodeo de elefantas que puedan gestar estos mamuts, ¿no? Cuando vos planteás, de vuelta yo voy al ejemplo de los cerdos, en definitiva, a nivel naturaleza, a nivel semillas, también se ha generado creado toda una generación de semillas resistente a sequía, resistente a... Es básicamente lo mismo, llevado al reino animal, ¿no? Claro. Yo insisto con lo mismo, ¿no estás cambiando las reglas de la naturaleza? Es- Lo digo desde Sí, pregunta de mi ignorancia. Es que si nos llevamos al extremo esa expresión, que está bien, no tendríamos que haber domesticado a los animales tampoco. Tal vez no. Pero si no hubiéramos domesticado a los animales, la población humana no sería la que es hoy, no tendríamos la cantidad de gente, no podríamos vivir como vivimos. Lo que pasa es que, está bien, igual domesticar un animal no es cambiar la raza, Bueno. no es modificar la raza, Bueno, sí. modificás conductas. Si uno ve, no sé, una vaca holando-argentina que tiene una ubre que es capaz de producir 60 litros de leche, Sí. eso no es natural. Eso no es natural. No es natural. Una vaca nunca podría, porque esa sería una vaca que apareciera por azar, que produjera esa cantidad de leche, se la comería el primer depredador que pareciera, porque uno puede correr con esa ubre, ¿no? Por ejemplo. Y eso está... Esa vaca puede existir porque nosotros Sí, pues está cuidado, sí. claro, la colocamos en un ambiente en el que no haya depredador. Esa vaca con esa ubre con capacidad de producir 60 litros de leche. Se logra, después que el hombre empieza a separarla de su entorno y de los depredadores. Sí, y hay mucha selección en el cruzamiento, de cruzar este ejemplar con este ejemplar para ir optimizando los litros de leche que producen ese animal. Igual da un poquito de miedo, un poquito mucho. Sí. Sobre todo por los personajes en cuestión, digo. Claro. Sí, No, por los lobos, digo. claro. Los lobos es un inicio. A mí me preocupa dónde los van a poner, dónde van a estar. Sí, los tienen en un ambiente que no quieren decir, en un lugar que no quieren decir dónde Claro, en es, para realidad que no se sabe. Claro. Capaz que Pero hay, por ejemplo, nuestra línea de trabajo en el laboratorio, nosotros estamos trabajando en senotrasplante. ¿Y qué estamos tratando de hacer con senotrasplante? Estamos tratando de modificar a un cerdo para que ese cerdo no sea rechazado por el sistema inmune humano cuando colocamos un órgano para los al órganos, cerdo. claro. Entonces, hay ciertas líneas de investigación que, utilizando estas tecnologías, son mucho más, sociedad friendly, o sea, Consulta. mucho más aceptada por la sociedad, porque lamentablemente más de 1 millón de personas muere al año porque le falta un órgano. Y eso sería una posibilidad de extenderse a esa vida. Muchas personas mueren en el momento de su vida que son más productivas y lamentablemente tienen una falla de un órgano y fallecen. Bueno, un placer, muy interesante. Te vamos a volver a molestar. Bueno, Porque cuando esto quieran. da para largo. Es un Muchísimas placer. gracias. Bueno, un gusto para mí también. Gracias.